Están componiendo las Biblias, pero las están tergiversando. Y yo quiero que hoy entendamos esta palabra común que muchos tienen. Los valientes arrebatan el reino de los cielos. El reino de los cielos no se arrebata. El reino de los cielos se hereda. El reino de los cielos no es para arrebatarlo. El reino de los cielos es para heredarlo. Jesús dijo que los mansos heredarán la tierra por heredad. Jesús dijo que los mansos heredarán la tierra por heredad. Vamos a entender en Mateo capítulo 11, ya que este es el interés de Radio Poderoso de Israel, llevar un mensaje de suma importancia para la gloria del Señor y que entendamos lo que la Biblia quiere decir, a qué se refiere. Hay una versión que lo habla correcto. La versión 60 nos dice en San Mateo capítulo 11, versículo 11 y 12, vamos a leer la palabra bendita de Dios y vamos a escudriñar. No solamente vamos a leer, sino que vamos a escudriñar la bendita palabra del Señor. La palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos dice así: de cierto os digo, que entre los que han nacido de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, el más pequeño, no dice el más altivo, el más pequeño en el reino de los cielos será mayor que él. Santo Dios, no dice el más altivo, el más valiente. Vamos a ver, el más pequeño, vamos a la palabra pequeño, quiere decir humilde, quiere decir aquel que se somete a Dios, aquel que le rinde respeto a Dios, le rinde respeto a su palabra, le rinde el mensaje, le rinde reverencia a lo que es de Dios, bendito sea su nombre. Vea bien, de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él, dice. El más pequeño, no el más valiente, no el violento, como dicen. Otros dicen y han entendido la palabra. Vea bien, que no es el valiente que arrebata, es el pequeño que hereda el reino de los cielos. Aquí entonces está hablando la palabra. Y otros dicen se necesita ser violento para entrar al reino de los cielos. ¿Será esa la respuesta? No. La Biblia dice que el más pequeño no es el violento. Violento quiere decir violentar en contra de la realidad de la palabra. Ustedes violaron mi ley, les dice Dios al pueblo antiguo. Ustedes violaron mi ley y dejaron mi pacto. Un violento es el que deja la ley de Dios. Un violento es el que digiversa al pueblo por otro camino. Un violento es aquel que está llevando el camino por otro lado. Hablaba hace un momento y decíamos de la salvación. Por ahí se levantó una señora diciendo que el cantante Juliano de Tal estaba mal, pero a la hora de morirse se arrepintió, ganó el reino de los cielos. No. Si este cantante sabía que estaba mal, pero él hacía lo malo. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 25. Si pecamos voluntariamente, oiga, si pecamos voluntariamente después de haber conocido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque el que violaba la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos moría irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y hace afrenta al Espíritu? El decir que tú puedes vivir en el pecado y después cuando te vas a morir te acomodas y te arrepientes, eso es una gran blasfemia. Porque tú sabiendo lo bueno, sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, eso te es pecado. Dice Hebreos, ¿cuánto mayor castigo mereces merece aquel que pisoteare al Hijo?
tiene por inmunda la sangre del pacto. Eso es tener por inmunda la sangre del pacto. Eso es dar licencia para que el pueblo ande en pecado, para que el pueblo ande en desobediencia. No, mis hermanos, el pecado voluntario Dios lo castiga de una manera terrible, porque estos son violentos, están violentando a la ley de Dios, están arrebatándole el reino de Dios que le pertenece a los pequeños. Ay, porque si se lo hicieres a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste, dice el Señor. Dice la Biblia que el más pequeño en el reino de los cielos será más grande que Juan el Bautista. El más pequeño. Vamos a la palabra pequeño, quiere decir aquel que se humilla, aquel que depende solamente de Dios, aquel que solamente a Dios le tiene esa suma importancia a su palabra. Y aunque los demás pueden decir, no hay perfectos, no hay santos, nadie puede llevar esta palabra, el más pequeño es aquel que dice, sí, la Biblia a mí me dice que mi Padre Celestial dice que yo debo ser santo porque Él es santo. La Biblia a mí me dice en Mateo 5:48 que yo tengo que ser perfecto porque mi Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es un pequeño, un niño que todo lo cree, todo lo bueno lo cree, pero sospecha de lo malo. Ese es el pequeño. Vamos a la palabra a entender. Muchos dicen, los violentos arrebatan el reino de los cielos. Ese violento soy yo. Dice, momento, ese violento está fuera del orden de Dios. Vamos a ver la Biblia. Y sigue diciendo el Señor Jesucristo en el capítulo 12. El Señor Jesús está hablando de la persecución que hay cuando hablamos la palabra. Los violentos se levantan y dicen, ese es legalista, ese es extremista, porque alguien que anda en adulterio, que anda con 2 o 3 mujeres, no le gusta que le digamos la verdad. Entonces se levantan los violentos. Los violentos no es el pueblo de Dios. Los pequeños son el pueblo de Dios. ¿Entiende esto? Los violentos no son el pueblo de Dios. Los pequeños son el pueblo de Dios, porque dice que el más pequeño en el reino de los cielos será mayor que Juan el Bautista. Alabado sea Dios. Jesús nos aclara y nos deja una palabra donde dice en el versículo 12 de Mateo, versículo 12, capítulo 11, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Vamos al contexto original. Algunos entienden mal este versículo. Piensan que arrebatar es ganar el reino de los cielos. No, arrebatar es quitarle a alguien el derecho de ser salvo. Si yo vengo y le digo a usted, hermana, todavía se vale pecar, hermano, todavía se vale pecar, yo le estoy arrebatando, estoy violando las palabras del Señor Jesús. Me estoy convirtiendo en un violento villano que le estoy arrebatando el reino de los cielos a los pequeños que quieren entrar al reino de los cielos. ¿Sí me está entendiendo? La palabra de Dios dice, oiga bien esto, los violentos no son los del cuerpo de Cristo. Los violentos no son parte de los salvos, sino los violentos son los que están tergiversando la palabra. Violaron a mis palabras, violaron a mi ley, dice el Señor Jesús. Vamos a la Biblia. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. En el tiempo de Juan el Bautista comenzó una persecución hacia el reino de los cielos. Juan era el que anunciaba el reino de los cielos que venía el Cordero de Gloria y venía la salvación. Pero se levantaron los fariseos, los saduceos, todo tipo de secta, a que no querían que el Mesías entrara. Pero Juan el Bautista sí se expuso a ese tipo de violencia de la gente, porque cuando anunciamos el verdadero evangelio hay persecución. Hay, hermano, una persecución tremenda, pues la Biblia lo dice que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan. ¿Quiénes son los violentos? No son los hijos de Dios. Algunos tienen esa mentalidad y dicen, los violentos arrebatan el reino de los cielos, yo soy violento. No. Dios no quiere gente violenta. Dios quiere gente mansa y humilde. Gente que de verdad le entregue su corazón a Cristo. Gente que de verdad renuncia al pecado, renuncia al adulterio. Vamos a ver y seguimos leyendo.
sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga, dice la palabra del Señor. Vamos a ver los violentos. Los violentos no es una buena frase para el pueblo de Dios. Algunos dicen se necesita ser violento, algunos dicen se necesita ser valiente. No. La Biblia dice en el Salmo capítulo 37, vamos a ver, y nos dice en el versículo 11 que los mansos van a heredar la tierra. Los mansos. Pero ¿de qué violencia está hablando el Señor Jesús entonces? Él está hablando de la violencia que comenzó desde los días de Juan el Bautista. Violencia es quitar, arrebatar, querer detener algo de forma violenta, oponerse a la buena voluntad. Eso es violencia. La violencia está incrementada en nuestros tiempos, en nuestros países, con asesinatos, con muertes. Eso se llama violencia. Alguien que está prohibiendo, alguien que está interfiriendo a que haya vida en el ser humano. Eso es violencia. La violencia espiritual es aquel que se está metiendo en los falsos predicadores que están diciendo no hay santo ni aun uno, no hay perfectos, todos somos iguales. Este se llama violencia espiritual porque están matando con la falsa palabra al pueblo del Señor, a los pequeños. Por eso dice que un pequeño es aquel que le cree a su padre, está seguro con su padre. Un niño pequeño, te voy a poner un ejemplo. Tú llevas un niño pequeño de 1 año, 2 años, lo llevas de la mano, es tu hijo, pero tú se lo dejas a un extraño. Ese niño se pone a llorar porque está en manos de un extraño. Pero llegas tú y lo agarras y no te despegas de él. Ese niño está seguro porque tú eres su padre. Y así está pasando hoy en día. Muchos han violentado la palabra del Señor, vienen disfrazados, hablando falsas palabras, herejías destructoras, y la gente, en vez de estar con el papá, con Jehová de los ejércitos, que nos da una palabra, que nos da un mensaje de salvación, están con este tipo de pastores aguados, basurientos, sinvergüenzas, impíos, que están enseñándole al pueblo a no vivir la justicia, sino a vivir en injusticia. Estos son violentos espirituales. La Biblia dice que los violentos arrebatan, o sea, le quitan el derecho de ser salvo a otros. Esto se llama violencia espiritual. Veamos bien dónde comienza la violencia. Según Jesús está diciendo que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos, porque era el reino de los cielos que se acercaba, se anunció desde los días de Juan el Bautista. Juan el Bautista es el primero que anuncia que Jesús viene en el tiempo de la gracia, y es el primero en morir como lo iban a morir sus hermanos de Cristo, los apóstoles del Señor. Unos murieron aserrados, otros murieron decapitados, otros murieron, hermano, de una forma violenta, crucificados. Vamos a ver en la Biblia y seguimos leyendo el capítulo 14 de San Mateo. Vamos a ver, la Biblia dice: desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Vamos a ver la palabra del Señor, capítulo 14 de San Juan, capítulo 14, versículo 3. Vamos a ver dónde empezó la violencia, dónde empezaron los violentos. Así que usted no es un violento. Yo tengo que ser violento para arrebatar el reino de los cielos. Mentiras, error. Sepa entender la palabra bendita de Dios. Vamos a la Biblia, capítulo 14, versículo 3. La palabra de Dios nos dice así. En el versículo 3, la palabra de Dios nos dice: porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Mire, Juan el Bautista, un hombre manso delante de Dios, pero diciendo la verdad. Hoy hay quienes que prefieren quedarse callados cuando miran a un pastor adúltero. No lo juzgue, hermano, por favor, no lo juzgue, las almas se van a perder. Te vas a perder si ese pastor adúltero te sigue poniendo la mano encima o te sigue hablando la palabra.
vas a perder si no delatas a ese pastor adúltero. Un manso es aquel que tiene la obediencia hacia Dios de delatar la verdad a ciencia cierta. Veamos acá, dice la Biblia, que Juan le decía a Herodes: no te es lícito tenerla, no te es lícito tenerla, es mujer de tu hermano. Adúltero le estaba diciendo en otras palabras. Entonces dice que de los días de Juan, el reino de los cielos sufre violencia. Sí, a mí me han amenazado que me van a matar cuando delato a pastores falsos. Por ahí hay uno de los pastores falsos. Son pastores falsos. Amigo, tú que me escuchas, no, que esto no te sirva para detenerte. La Biblia dice que si Satanás se disfraza como ministro como ángel de justicia, como ángel de Dios, también sus ministros se van a disfrazar como ministros de justicia, pero su fin va a ser conforme a sus obras. Ahí vas a delatar. Tienes que entender que estamos en un mundo donde hay cizaña y hay trigo. Tienes que entender que hay un mundo donde hay falsos y hay verdaderos. Hay verdaderos hijos de Dios y falsos hijos de Dios, que lo que son hijos del diablo. Estos están filtrando, metiendo una palabra. Este es el evangelio liberal que estás viendo. No es malo las pinturas, hermanas, dice. No es malo los pantalones, hermanas, dice. Violencia contra la palabra, violencia espiritual. Están arrebatando el reino de los cielos a los pequeños. Están engañando a los pequeños, como te ponía el ejemplo, que hay niños ingenuos que cuando un extraño le ofrece un dulce, el niño lo acepta. Así están los hijos de Dios. Se han entontecido por un dulce, por un dulcito, por una palabra lisonjera, pero dejan la verdadera palabra del Padre y han violado la ley. Han violado la ley, que cuando Dios está diciendo que Dios quiere santidad, que Dios quiere santidad, quiere reverencia, ellos se han ido por otro camino. Ellos se han ido por otro camino. Entonces vemos acá, cuando empieza la violencia en el reino de los cielos. Violencia quiere decir matar, quitar, robar. Se mata cuando se viola. Violencia. Los hijos de Dios no son los que tienen la violencia. Los falsos hijos de Dios sí tienen violencia, porque le cambian a la palabra. Eso se llama violar el pacto, violar la ley. Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan como profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, no era el cumpleaños de Pedro, no era el cumpleaños de Juan el Bautista, ni el cumpleaños de los apóstoles, era el cumpleaños de Herodes. Vemos en la paganidad que los que celebraban cumpleaños con banquetes eran los impíos, eran los paganos. Pero hoy la iglesia del Señor lo celebra con globitos, lo celebra con pasteles, lo celebra, hermano, de una manera terrible. Mire hasta dónde han llegado estos pastores, engañando al pueblo de Dios, engañando a la iglesia de Cristo, como niño engañado, como dulce. Dice la palabra que el más pequeño en el reino de los cielos, ¿sabe quién es el más pequeño? El que decide decir la verdad. Juan el Bautista, a pesar de que era grande en su ministerio, era pequeño porque no estaba con los falsos. Estaba apartado para Dios, estaba para decir una verdad, estaba para decir la verdad, le doliera al que le doliera, aunque lo matara. Así es el hombre de Dios. Hoy no, hoy pastores tenemos, no, yo no quiero meterme a problemas, mejor no digo nada. Pastores hipócritas, violan la ley. Hay que delatar al falso, hay que delatar a los pastores violadores, hay que delatar a los pastores mentirosos, hay que decir la verdad, señores. Cristo viene. El más pequeño es el que se acata a Dios, vive para Dios, trae su mensaje de Dios, aleluya. Entonces Herodes quería matarlo. ¿Por qué causa lo quería matar? Porque Juan le decía: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. ¿Por qué causa nos quieren matar? Mire, hace días nos amenazó un sinvergüenza. Por ahí dice que es pastor, dice que va a Estados Unidos, dice que anda por ahí de viaje en viaje. Nos amenazó. ¿Por qué? Porque le estuve confrontando su pecado. Es violador de niñas, violador de muchachitas. Y a las muchachitas las tiene amenazadas. Eso sí es violencia. Las tiene amenazadas y dice: no digan nada porque las voy a matar. Mire hasta dónde ha llegado. Y por eso
es que estamos como estamos. Por eso hay tanta ira de Dios en esta tierra, porque nadie se levanta. Algunos prefieren callar. Eso no es mansedumbre. Mansedumbre es estar de acuerdo a la ley de Dios, como lo estaba Juan. No te es lícito tenerla. ¿Sabe? Lo mataron, le quitaron la cabeza, empezó la violencia en el reino de los cielos. Desde los días de Juan el Bautista comenzó la violencia. Comienza una persecución ante el Hijo de Dios, también el llamado Señor Jesucristo y sus apóstoles. Mataron al Señor queriendo arrebatarle el reino de los cielos, pero no se lo arrebataron porque la muerte lo llevaría al reino de los cielos. Mataron a Juan el Bautista con violencia, creyendo que le iban a arrebatar el reino de los cielos, por decir la verdad a los adúlteros, por decir la verdad a los pícaros. Pero al contrario, lo llevaron a la salvación que esperaba Juan. Vemos en Hechos capítulo 7, verso 54, otro caso de violencia. Los violentos arrebatan el reino de los cielos. Algunos dicen, este texto es para mí. No, es para usted. Este es para los falsos que han arrebatado el reino de los cielos enseñando mentira, enseñando doctrina de hombres, doctrina de gracia. Dicen ellos que no es de gracia, sino que de desgracia están enseñando. En Hechos capítulo 7, versículo 54, miramos la muerte de otro siervo de Dios, de un siervo de Dios verdadero, que les comenzó a hablar la palabra del Señor. Aleluya. Y les comenzó a exhortar a los fariseos. Y entonces, pero como la violencia había empezado desde los días de Juan el Bautista, vimos que por decirle adúltero a Herodes, por decirle adúltera a la cuñada, le quitaron la cabeza. Empieza la violencia, se cumple. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los violentos son los que quieren que nadie se salve. Sí, quieren matar. Algunos han entendido mal este versículo. Vamos a la Biblia. Capítulo 54 dice, y oyendo estas palabras se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Contra quién? Contra Esteban. Esteban les estaba aclarando la verdadera palabra. Los fariseos solamente tenían una religión. Se enojaban como muchos se enojan cuando hablamos del adulterio, hablamos de la fornicación, hablamos de las modas, hablamos de los paganos. Muchos se enfurecen y hasta han intentado matarme. Yo quiero contarles que hace como 2 años y medio yo estaba predicando en contra de unos cantantes que cobraban. Habían hecho estragos aquí en Guatemala. Dejaban pobres y malos pastores de tontos que los invitaban. Más tontos los pastores que juntaban, ponían a trabajar a sus ovejas para reunir pisto para estos sinvergüenzas. Y sabe, cuando comencé a predicar en contra de esos sinvergüenzas, yo venía de una actividad, venía con mi hijo en el baúl, venía otra bebé atrás del baúl del carro, cuando el sicario me interceptó el paso y me comenzó a disparar. Oiga bien, dio una descarga con su arma, pero la gloria del Señor, ni una bala de esas tocó mi cuerpo, ni una bala de esas tocó mi carro. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha decidido proteger a los mansos. Los mansos heredarán el reino de los cielos. ¡Aleluya! ¿Sabe? Aquí vemos también, y el día que yo con esto no le estoy diciendo que soy inmortal, Dios quería que siguiera predicando. Ya llevo 2 años y medio más predicando para la gloria de Dios después de ese atentado. No sé cuántos años Dios me va a permitir, pero el día que muera, el día que usted sepa, mataron a Walter Maldonado, no va a ser por ladrón, no va a ser por ratero, no va a ser por sinvergüenza, va a ser porque hablaba la palabra de Dios, va a ser porque estaba desenmascarando a los ministros del diablo que están metidos ahí en la internet, ahí en las radios. Hay muchos, y tenga cuidado, pida discernimiento a Dios. Cuando usted es manso delante de la palabra, Dios le va a dar espíritu de sabiduría. Oyendo estas palabras, dice, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes. ¿Quiénes? Los fariseos. Contra él, contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra de Dios. Oiga bien, y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Y entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, porque así es. La gente no quiere entrar al reino de los cielos cuando les hablamos en contra de lo que Dios repudia, de lo que Dios
aborrece, se tapan los oídos, apagan sus radios, tiran comentarios negativos, tiran comentarios insultativos. Vea bien lo que dice la Biblia. Entonces dice, ellos se taparon los oídos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron. Oiga, arremetieron. Santo Dios, arremetieron, dice la Biblia. Aleluya, contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. La violencia que arrebataba el reino de los cielos, pero a los hijos verdaderos de Dios no le arrebataba el reino de los cielos. Le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Oiga bien, y le apedreaban, y Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Murió Esteban por la violencia de los religiosos, pero estos religiosos tenían razón. Estos religiosos no sabían quién era el Hijo de Dios, pero usted y yo que estamos escuchando sabemos todos quién es el Hijo de Dios, quién es Jesús. Jesús es un santo. Mire, Israel no sabía nada, porque Israel había sido enceguecido, endurecido, para que el pueblo gentil como tú y yo entráramos en plenitud con Cristo. Entonces empezó la violencia, y los violentos arrebatan el reino de los cielos. Hoy por ahí miramos pastores diciendo, los violentos arrebatan el reino de los cielos. Esos violentos somos tú y yo. No. Estos han violado la ley de Dios, y son violentos porque han violado la ley de Dios. Pero los mansos heredarán la tierra por heredad. Los mansos, un manso es aquella persona que le tiene respeto a Dios, que le tiene respeto a la verdadera palabra. No, hoy cuando hablamos la verdad así como la estoy hablando, hay quienes que se van más con los malos, con los impíos, con los sinvergüenzas. Si delato a un pastor mentiroso y violador, dicen, pastor, quédese callado, no diga nada. Eso no es ser manso delante de Dios. Entonces eso es ser violador de la ley de Dios, porque mientras Dios me está diciendo que yo delate, que yo predique en contra del pecado, hay quienes que están, hermano, sirviendo de tropiezo. Yo no te puedo venir a hablar una palabra. Si un día me metí a ser predicador, yo tengo que decir lo que la palabra de Dios me dice, lo que Dios quiere que el pueblo escuche, y no lo que la gente quiera escuchar. En el Salmo 37, versículo 11 dice, habla de los mansos, pero los mansos heredarán la tierra y se crearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo, sí, y cruje contra él sus dientes, como lo hacían contra Esteban, como lo hacen contra nosotros cuando hablamos la verdad. Hay radios que mejor prefieren poner cantos, que mejor prefieren poner esos predicadores baratos que no insultan. Dice, ¿por qué? Porque ellos están prohibiéndole la entrada al reino de los cielos. Muchos dicen que nosotros somos los que prohibimos la entrada al reino de los cielos a los demás. No, mi hermano. Los que prohíben la entrada del cielo a los demás son estos que han violado la palabra, han violado la ley de Dios, han violado la ley de Dios, han violado su pacto. Un violento es el que viola la ley de Dios. Violan la ley del Señor Jesús, cambiándole, hermano, a la palabra bendita de Dios, cambiando esta palabra, diciendo palabras de hombre. Entonces entendamos que los violentos son aquellos que han dejado la ley de Dios, la ley de Jehová, por doctrinas herejes. Oh, bendito Dios, por doctrinas que ellos mismos se han inventado, por doctrinas de hombres. Y la violencia comenzó desde los días de Juan el Bautista y hasta ahora también. Pero dice que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. El más pequeño. ¿Quién es el más pequeño? Es aquel como el hijo que confía en el Padre. Así el cristiano confía en su Dios, confía en que su Dios es santo y no ha cambiado. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor.
Aleluya. Santo es el Señor, hermano. Muchos habían violado el pacto del Señor, hermano. Habían violado el pacto de nuestro Dios Todopoderoso. Y hermano, Dios les hablaba. Y hermano, el violar el pacto de Dios es dejar ir el mandamiento de Dios. Jeremías capítulo 11, versículo 1 dice: palabra que vino de Jehová a Jeremías, diciendo: oíd palabras de este pacto, y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y le dirás tú: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres en el día de los que los saqué de la tierra de Egipto, de horno de hierro, diciendo: oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando, y seréis por pueblo mío, y seré para vosotros por Dios, para confirmar el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como este día. Y respondí y dije: amén, oh Jehová, dice Jeremías. Oiga bien, pero estos violaron el pacto de Dios, oyendo o haciéndose a otros dioses o a otras ideas. Violar la ley de Dios es un delito tremendo, como muchos por ahí hoy en día. No, seguir pecando. Si te morís, el día que te mueras, te arrepentís. Qué sinvergüenzadas, qué peligroso. Amigos, que Dios les bendiga. La palabra de Dios es santa. Todo aquel que quiere ser. ¿Por qué estamos hablando el mensaje de salvación? No estamos haciendo por insultar a alguien. Estamos haciendo porque queremos que sea salvo el pueblo del Señor. Que sea salvo el pueblo de Jesús. Que sea salvo el pueblo de Dios y venga al Señor aquel que anda mal. Hebreos 10:25 dice que el que peca voluntariamente está violando la ley de Dios. Está teniendo por inmunda la sangre de Cristo. Y hoy es el día de salvación, querido amigo. Querido hermano, hoy es el día de salvación, hoy es el día que Cristo te está hablando. Mira, el día que hubo la masacre en Las Vegas, Nevada, un predicador se fue a parar, y que hacían muchos, se burlaban de él, se reían de él, pero al rato les cayó la tremenda cosa. ¿Por qué? Y yo le aseguro que hasta cristianos iban ahí, porque allá en Estados Unidos hay iglesias donde ahorita están en la iglesia, al rato no son nada. Cuidado con ellos. No dejan la cruz, no dejan de adorar la cruz. Idolatría, pecado. Violan la ley de Dios. Mientras Dios está diciendo que le adoremos en espíritu y verdad. Gloria al Señor. Dejamos este mensaje en tu corazón. Gracias por tu comentario. Gracias por la vida de todos los hermanos.